Acabas de ser mamá y has decidido la lactancia materna y te han surgido las típicas preguntas como ¿tendré suficiente leche para alimentar a mi bebé? ¿O hay alguna persona cercana que te ha dicho dale una ayudita a tu bebé que se está quedando con hambre? Como nos surgen estas dudas, tenemos como invitada a Pilar, que es madre de 2 hijos y ha dado lactancia mucho tiempo. Además es profesional, es IBCLC, consultora internacional de lactancia. Así que aquí te tengo, Pilar. Muchas gracias, Davinia, por estar aquí. Para mí es un honor y estoy aquí para ayudarte. Como ya sabemos, la lactancia materna no suele ser fácil en los primeros días de vida de tu bebé. Estoy aquí para enseñarte las pautas para que sepas que todo va bien, que tu bebé se está desarrollando perfectamente y para que identifique las señales de alerta si algo no va bien, si te pasa, que no suele pasar, pero si te pasa que algo no va bien, sepas buscar ayuda a un profesional de la lactancia lo más pronto posible. Una señal de que tu pecho evoluciona con tu embarazo es que te aumente hasta 2 tallas de tamaño y el complejo areola-pezón se vuelve más oscuro. Muchas mamás os preocupáis porque los primeros días decís que os ha tardado en subir la leche o que no tenéis leche suficiente. Y sí tenéis calostro. El calostro es la primera vacuna de células que le das a tu bebé. Es amarillento y acuoso. Tu bebé sale de tu cuerpo, te lo pone en piel con piel y empieza a succionar y tú ya tienes calostro. Tienes lo que tu bebé necesita. Cuando nace tu bebé, te lo pones al pecho y haces la primera toma. Después tu bebé entra en letargo. ¿Qué es el letargo? El letargo es que el bebé está más adormecido y más como un muñequillo de trapo. A la segunda noche de vida del bebé, el bebé está programado para eso y quiere que tú produzcas leche. ¿Cómo lo hace? Llorando. Llora muchísimo, se pone muy nervioso, te empuja hacia atrás con el puño, no sabe dónde está la teta. Las personas que te acompañan, porque te ven cansada y te ven agobiada, te pueden ofrecer una ayudita. Si le das esa ayudita, esa leche tu bebé la necesita y tú no la estás produciendo. El bebé se pone así porque quiere que tú produzcas leche y él es la única manera que tiene de hacerlo. Cuanto más te lo pongas al pecho, a más succión, más producción. Llega a casa y sobre el segundo o el tercer día de vida de tu bebé se produce la subida de la leche. Puedes notar los pechos duros, con bultos, las venas se ponen más azuladas, pero el bebé no se agarra. No sabes qué pasa, pero el bebé no quiere teta. Esto pasa porque tiene una ingurgitación, que el pecho se pone duro y ahí tienes que facilitar que la zona de la areola se quede tierna para que tu bebé consiga un buen agarre. Te voy a enseñar una serie de masajitos para que la zona esté ternita, porque si no, imagínate que lo tienes tan duro que es como si el bebé quisiera mamar de una pared. Es imposible mamar de una pared. Entonces, simplemente haciendo una presión, se llama presión inversa suavizante, haciendo una serie de movimientitos, ¿vale? Masajitos hacia el pezón. Deja esta zona ternita para que el bebé pueda hacer un buen agarre. Dar el pecho no debe de doler. Es verdad que los primeros días tras el nacimiento de tu bebé el pezón se vuelve más sensible. Puedes notar una leve molestia, como un pellizco, pero conforme la toma va avanzando, disminuye. También es verdad que hay muchas mujeres que no se nota la subida de la leche, ni se notan los pechos duros ni llenos, y su lactancia va perfectamente. Tu bebé tiene que demandarte tomar el pecho. Si un bebé no demanda el pecho, nos encontramos ante un vello durmiente. Los vellos durmientes son bebés que no demandan, entonces sabemos que la lactancia materna es a demanda, pero si te encuentras ante un bebé que no demanda, la demanda la pones tú. Un bebé debe hacer mínimo de 8 a 12 tomas en 24 horas. Es importante que sepa identificar las señales de hambre de tu bebé. Cuando tu bebé mueve así la cabecita, se saca la lengua, se chupa un poco el puño, es hora de ponerlo al pecho. ¿Por qué? Porque está tranquilo. Un bebé que está enfadado, que está llorando mucho, que está rojo, que está muy cabreado, no va a aceptar el pecho. Su cerebro va a segregar una serie de hormonas para que se calme, se va a calmar, se va a dormir y va a perder una toma. Si tu bebé llora y le das teta y se calma, quieta, vamos bien. Si ahora tu bebé llora, le sigue ofreciendo teta, no quiere, te la rechaza, hay que valorar si tiene algún dolor, alguna tensión muscular, le molesta alguna etiqueta, no está cómodo, tiene gases. Porque recuerda que lo más normal es que tu bebé se calme a tu pecho. Tu pecho es el hábitat natural de tu bebé. Si tu bebé llora lejos de ti, no quiere decir que se quede con hambre. Muchas mamás me contáis, es que lo suelto en la cuna y llora, es que se queda con hambre, mi leche no alimenta. No, piensa que ha estado 9 meses dentro de ti, ¿vale? La piel es el órgano más grande que tenemos. El bebé estaba 24 horas en contacto contigo. Cuando lo sueltas en la cuna ni sabe a mamá, ni huele a mamá, ni suena como mamá. Recuerda que los bebés nacen con 4 necesidades básicas biológicas, o sea, que están grabadas en su cerebro, que son necesidad de hambre,
necesidad de contacto, necesidad de atención y necesidad de sueño. Y todas deben de estar cubiertas. A lo mejor tu bebé no tiene hambre, pero quiere estar a gustito contigo porque es que para él tu pecho es todo, es su hábitat natural. Otra señal de que tu bebé se está alimentando bien es que suelte el pecho solo. Los bebés son capaces de dormir y comer a la vez. Esto es importante que lo sepas, porque muchas mamás os agobiáis porque decís que vuestro bebé no duerme, pero a la teta sí se duerme, por eso siempre os pregunto. ¿Y a la teta duerme? Y me decís, sí, a la teta sí, entonces está durmiendo. El bebé, cuando está bien saciado, suelta el pecho y se queda muy relajado, pone una carita así como extasiado, como borracho de leche. Otra señal que debes tener en cuenta para saber si tu bebé se está alimentando bien es el peso. Recuerda que en los primeros días de vida puede perder del 7 al 10%. Desde el nacimiento hasta las 6 semanas, tu bebé debe ganar 20 gramos al día, 140 gramos a la semana. Desde la sexta semana a los 4 meses, de 100 a 200 gramos por semana. De los 4 a los 6 meses, 85 y 140 gramos a la semana. Y de los 6 meses al año, 40 a 85 gramos a la semana. Recuerda que a los 15 días de vida el bebé debe de haber recuperado el peso de nacimiento. Como ya te he contado, los primeros días del bebé puede perder peso. Tampoco te agobies si a lo mejor tu bebé una semana hace 300 gramos y a la siguiente no hace. Ya hecho por 2 semanas. Otra señal importante son las deposiciones de tu bebé. El primer día de vida de tu bebé debe de mojar un pañal de pipí y uno de meconio. Recuerda que el meconio es la típica caca negra, pegajosa y es muy difícil de quitar. El segundo día, 2 pañales de pipí, 2 de meconio. Tercer día, 3 de pipí y 3 de caca de transición. Aquí ya vemos un cambio. La caca pasa de ser verde más fuerte a verde militar, incluso a amarillo mostaza. A partir del cuarto o quinto día hay 5 o 6 pañales de pipí y 3 de caca o ninguna. Este dato es importante. Del sexto día hasta el mes son 5 o 6 pañales de pipí y 3 de caca o una en cada toma. Recuerda que a partir del mes y medio los bebés dejan de hacer caca y es totalmente normal. Recuerda que estos datos no son los únicos datos que te hacen ver que tu lactancia va bien. A lo mejor llega a la farmacia, pesa a tu bebé y no ha hecho el peso que indicamos en esta tabla. Tranquila, hay que valorar toda la lactancia en conjunto. Un bebé debe realizar de 8 a 12 tomas en 24 horas. ¿Y cómo sé que es una buena toma? Te lo explico. Al principio el bebé va a ser el patrón de búsqueda, que es que mueve su cabecita rápidamente, saca la lengua. Debemos conseguir que haga un agarre profundo, que coja más parte de areola inferior que superior. Y ahora empezamos con las succiones. Hay 2 tipos de succiones. La primera es la más rápida, es arrítmica, ¿vale? Está como llamando la leche. Y la segunda son lentas, rítmicas y profundas, porque ya la leche está saliendo. Y puedes escuchar al bebé deglutir y lo puedes escuchar respirar. Tiene que tener una respiración pausada. ¿Y qué puedes ver? Pues puedes ver cómo tu bebé se le mueve su mentón, incluso mucho hasta la orejita, porque eso quiere decir que está tragando, se están viendo los movimientos ondulantes. Es importante que el bebé haga 10 succiones seguidas entre pausa y pausa de respiración. Es normal que los primeros días haga 3 succiones, respire, haga otras 3, respire, pero conforme vaya pasando el tiempo debe llegar mínimo 10, ya de 10 hasta 40, 30, 50. En esta tierna imagen podéis ver cómo este bebé se ha quedado saciado y está borracho de leche. Existen muchas falsas creencias en torno a la lactancia materna que no te van a ayudar. Hemos rescatado unas pocas. Primero, si tu bebé no hace peso en los primeros días, tranquila, está dentro de lo normal. Hemos dicho que puede perder del 7 al 10% del peso del nacimiento. Otro mito arraigado es que la cesárea afecta en la subida de la leche, y no es cierto. Te explico por qué. Tanto en un parto vaginal como en una cesárea se produce la salida de la placenta, que es lo que desencadena todas las hormonas de tu cuerpo para que la leche fluya. Lo que pasa es que por protocolo hospitalario, en una cesárea se separan la mamá y el bebé. No es que por la cesárea tarde más en subir la leche, es por esta separación de la madre y del bebé. Muchas personas de tu entorno, sobre todo las personas mayores, te dirán: déjalo que duerma, que el dormir alimenta. El solo dormir no alimenta. Repito, solo dormir no alimenta. Si ahora tu bebé, como has visto en este vídeo, hace una buena transferencia de leche, va bien de peso, hace sus deposiciones correctas a su edad y duerme perfecto. Pero un bebé que duerme todo el día, eso no alimenta. Tu leche no da gases. Cuando tú tomas un alimento con gas o una bebida con gas, estos gases se sintetizan en tu sistema digestivo.
¿vale? No pasa al bebé. Si tu bebé tiene gases, puede ser porque no tenga un buen agarre al pecho. Y recuerda, tu bebé no se acostumbra a los brazos, los necesita. Ahora te voy a contar las diferentes señales que pueden pasar en tu cuerpo o en el de tu bebé para que pidas ayuda a un profesional de la lactancia lo más pronto posible. En primer lugar, que durante tu embarazo no hayas notado un aumento de tus pechos. En segundo lugar, que notes dolor al amamantar, que tengas grietas, heridas, zonas rojas en el pecho, bultos, incluso que te sientas floja, cansada, como fiebre, como síntomas de gripe. Señales de alarma de tu bebé, que no demande el pecho, que no te pida comer teta, que no se calme ni a la teta, que esté siempre llorando, que no haya hecho una ganancia de peso óptima según las tablas que hemos visto anteriormente, que no haga los pipí ni las cacas recomendables que hemos dicho también anteriormente, que a lo mejor el pipí tenga restos de como sangre, rosillas, que son los uratos. Es una señal de que el bebé no se está alimentando bien. Ojo, que en los primeros días puede estar dentro de lo normal. Incluso las niñas pueden echar una pequeña mancha que son una pequeña, como la primera regla le llaman. Eso está dentro de lo normal, pero tiene que ir a menos. Y luego las cacas, importante que vayan cambiando en consistencia y en color. No es normal que un bebé de 6 días siga aún haciendo caca meconio. Señales de que tu bebé no está haciendo una buena toma. No hace el patrón de búsqueda, no busca tu pecho. No hace un buen agarre, te agarra solamente el pezón, no hace un agarre profundo. No lo escuchas tragar, no ves cómo deglute. A lo mejor hace 3 succiones lentas, rítmicas y profundas, se para, ya no hace más, se queda dormido o incluso está muy nervioso al pecho, está como enfadado, se acelera, suelta el pecho, vuelve a enganchar, le cuesta estar prendido al pecho. Si tu bebé no se sacia al pecho o incluso se duerme o está muy nervioso, que no está tranquilo, pide ayuda a una persona profesional experta en lactancia materna. ¿Una ayudita? No. Espero que después de este vídeo estés tranquila y te rías ante situaciones como esta. De todas formas, si tienes alguna duda o algún comentario o alguna pregunta, te leo en comentarios. Si además eres una mamá con experiencia en lactancia, lo pasaste también un poco difícil y quieres dejar un comentario para ayudar a las otras mamás, fenomenal. Bueno, Pilar, muchas gracias. Estamos encantadas de acompañarte en este proceso tan bonito de la lactancia materna.